Well, thank you. Gracias a los organizadores por permitirme estar aquí. Esto es una fantástica oportunidad. Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Voy a seguir la conversación sobre las ventajas de las artes y ver cómo el dibujo puede ser positivo para niños en su vida cotidiana. ¿Por qué me centro en el dibujo? El dibujo es universal. Tenemos pruebas de dibujos desde nuestros ancestros más antiguos, una de las pinturas en las cuevas en Francia. Todas las culturas tienen algún tipo de creación de imágenes, tanto representativa o no, figurativa o no. Y los niños, desde que son muy jóvenes, participan en el mundo de las artes. Quizá los adultos no tanto, pero estoy seguro que cuando ustedes toman notas, he visto que hacen círculos y diagramas y a lo mejor están en una actividad artística sin saberlo. El dibujo tiene muchas funciones, es un modo de entender nuestro mundo visual, es un modo de perseguir la belleza, de comunicar, un modo de expresar nuestras emociones y un modo de regularlas también. Los artistas a menudo han hablado del arte como un tipo de terapia. Aquí tenemos una cita de Cézanne que dice la pintura, aquí está la salvación. Graham Greene escribió, escribir es un tipo de terapia. A veces me pregunto cómo aquellos que no escriben, componen o pintan pueden gestionar o ingeniárselas para escapar de la locura, la melancolía, el pánico inherente a la condición humana. Mi trabajo, en lo que estoy interesada, es en cómo la pintura mejora el estado de ánimo, tanto para niños como para adultos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace porque nos permite expresar sentimientos negativos como una liberación catártica, o si nos permite escapar de los sentimientos negativos. Por tanto, conectando con trabajo del que ha hablado Mari, con este componente de mindfulness, donde nos distraemos y entramos en una actividad. Ambas contemplan el arte como un tipo de expresión y como un tipo de escape. Esta es una cita de Picasso que habla sobre su pintura. Pintar es solamente otra forma de mantener un diario. Así que él sugiere que la pintura es un modo de expresarse, de liberar, de reflexionar sobre las cosas que le molestan. Y esto es el arte para expresar un punto de vista, lo cual es consistente con el trabajo o la misión de la Asociación Norteamericana de Terapia. Según la página web, la terapia artística se basa en la creencia que la autoexpresión artística ayuda a las personas a resolver conflictos, problemas y reducir el estrés y lograr reflexionar. Hay estudios de pacientes que reciben esta terapia que muestra y demuestran que hay ventajas, beneficios. A menudo la terapia artística se une a otro tipo de terapias y tenemos que desentrañar si es la creación artística o el hecho de que existe la terapia o las dos juntas, lo que es beneficioso. La terapia artística es más que crear arte, se trata de un diálogo entre el paciente y el terapeuta, como sucede en muchas sesiones. Y en mi trabajo yo me centro en, fuera de este contexto, en una muestra no clínica de niños y adultos, si podemos utilizar el dibujo para mejorar el estado de ánimo en una única sesión dentro de las vidas cotidianas. Una perspectiva diferente de otro artista, Renoir, dijo: para mí pintar es una forma de olvidar la vida. Así que aquí utiliza su creación artística como modo de distracción para hacer una actividad que le agrada y le permite alejarse de las tensiones de la vida. Algo similar, dijo Van Gogh, me distrae infinitamente mejor que cualquier otra cosa, lo cual es consistente con los beneficios de la distracción y la regulación emocional. La distracción no solamente es bueno para los artistas, también tenemos pruebas de no artistas que utilizan el dibujo como forma de distracción. Esta es una cita de Michel Huy, uno de los prodigios del golf en Estados Unidos, que dice: cuando dibujo el resto del mundo desaparece. Creo que me hace realmente feliz, aleja mi mente de las cosas. Cuando estoy estresada es como un lugar positivo al que puedo ir para liberar estrés y me pone de mejor humor. Y podemos ver mucho de esto. Algunos de sus dibujos son figurativos, otros son abstractos. No necesariamente podemos hablar de alguien con mucho talento dibujando, sino es un modo de mejorar su estado de ánimo.
Si pasamos a los niños, la regulación emocional es un componente muy importante del desarrollo de los niños. Como adultos, ya tenemos estrategias que utilizamos, que aprendemos a utilizar y que nos ayudan a regular nuestras emociones. Los niños, bueno, son menos capaces de identificar qué estrategias tienen que utilizar y necesitan ayuda para ir viendo qué estrategias necesitan para qué situaciones en concreto. Lo que se ha visto en este estudio de Skinner y Zimmer-Gembeck, ver qué estrategias utilizan los niños, y han visto que en gran medida utilizan la distracción del comportamiento. Por tanto, desempeñar actividades divertidas o distracciones cognitivas, pensar en algo que es divertido o agradable. Dado que para los niños es importante la distracción, parece que el dibujo es algo lo que practican desde muy jóvenes. Es una actividad útil que puede mejorar su estado de ánimo. Así que hay muchas estrategias para gestionar las emociones. He seleccionado dos. Como el dibujo. La primera es la distracción, es decir, olvidarnos de nuestras emociones negativas, involucrarnos en una actividad y luego utilizar el arte para expresar nuestras emociones negativas. Durante la charla voy a hablar de expresar. Hay 3 preguntas. Tengo algunos estudios que responden a estas preguntas. La primera es, ¿mejora el dibujo el estado de ánimo en los niños? La segunda responde a la primera, ¿cómo lo hace? ¿Cómo mejora el estado de ánimo de los niños el dibujo? Voy a ver las circunstancias, los tipos de dibujos que ayudan más a los niños, más que otros. Y por último, ¿qué es lo que dibujan los niños de manera espontánea cuando están inquietos de alguna manera? Hay una técnica en la que das instrucciones a los niños para que dibujen algo y otra en la que los niños dibujan lo que quieren. En lo que se refiere al planteamiento experimental del estudio, que es el de todos los estudios, tenemos la inducción del estado de ánimo. Le digo a los niños que piensen en algo triste, algo decepcionante. Este es un ejemplo de lo que les pedimos hacer a los niños. Piensa en algo en algún momento en el que querías que pasase algo muy positivo y te sentiste muy decepcionado cuando no pasó. Luego quiero que cerréis los ojos y que penséis en cómo te sentías cuando no sucedió. Les pedimos que cierren los ojos y que piensen en ello en un minuto y luego les decimos que expliquen cómo se sienten. Después de la inducción del estado de ánimo, les asignamos dibujos como forma de distracción, dibujos de forma aleatoria. Os voy a enseñar algunos ejemplos para que veáis cómo es. Y medimos el estado de ánimo antes y después de inducir un estado de ánimo. O sea, medimos cómo se sienten cuando llegan y después de realizar la inducción del estado de ánimo, después de que les hemos hecho pensar en algo triste. Y esto nos permite determinar si hay diferencias entre las dos condiciones. Esta es la forma en la que... Este es el termómetro del estado de ánimo. Esto es un dibujo que representa cómo se sienten, desde muy felices a muy tristes. Y estoy trabajando con niños entre edades de 6 y 12. Les dividimos en grupos de niños más pequeños, de 6 y 8, y los mayores, de 10 a 12. Y esto lo hemos hecho por una razón muy concreta. Estoy probando 2 hipótesis opuestas. La primera es que es posible que los niños más pequeños estén más absorbidos en el acto de dibujar, y lo que se ha demostrado es que los niños más pequeños están muy involucrados cuando se les da la oportunidad de dibujar. No son tan críticos a la hora de evaluar sus dibujos como son los niños mayores, y es posible que les beneficie más en lo que se refiere a su estado de ánimo. Por otro lado, los niños mayores, de 10 a 12, tienen un papel más activo a la hora de gestionar sus emociones, así que es posible que dependan menos del apoyo parental, y es posible que tener esta oportunidad para dibujar libremente sea más beneficioso para ellos. Así que mejora el dibujo, el estado de ánimo en los niños. Estos son 2 estudios que llevé a cabo en Boston, en museos, y estos son los del Museo de Ciencias y Museo de Artes.
Y en cuanto a las actividades, en la condición expresiva les pedimos que dibujen el hecho en el que han estado pensando. En el caso de los adultos les hacemos pensar en algo muy negativo y expresar sus emociones. Eso para un niño de 6 años es algo complejo. Así que lo que hacemos es que se centren en el hecho en el que han pensado. Y en la condición de distracción les pedimos que dibujen una casa, un objeto neutral. Os voy a dar un par de ejemplos de los dibujos. Esta es la condición expresiva. Esta niña. Esta es la niña que dibujó, es un autorretrato y no puede jugar con sus amigos. Aquí veis que tiene una cara un poco rara. Y este es un ejemplo de la distracción. Les damos un papel y unos rotuladores y les damos 5 minutos para que dibujen. Este es un ejemplo de la casa. Tengo varios gráficos que vais a ver varias veces. Vemos cómo cambia el estado de ánimo entre el antes y el después. Tenemos los niños más pequeños y los niños mayores. Y hemos visto que la distracción mejora el estado de ánimo más que la expresión, y esto se produce en el caso de los niños pequeños y de los mayores. Así que estamos encontrando los efectos en la edad. La segunda pregunta que quería considerar es cómo el dibujar mejora el estado de ánimo, es decir, determinadas condiciones que faciliten, que potencien la experiencia. Algo ¿qué pasa a la hora de copiar? Los niños tienen que crear sus propios dibujos para que el ejercicio resulte beneficioso, o pueden copiar. En este ejercicio, el resultado en el dibujo expresivo y de distracción, los resultados eran los mismos. Son dibujos muy simples de objetos que ven a diario en su casa: una tostadora, una aspiradora, una tetera. Son líneas muy sencillas y les damos rotuladores a los niños para que copien el dibujo. Y hemos visto que repetir, este es el estudio anterior, la distracción mejoró el estado de ánimo más que la expresión y más que la copia. Y los resultados, como vemos, son superiores en el caso de los niños más pequeños que de los niños mayores. Esto sugiere que tener la oportunidad de dibujarte tu propio dibujo, aunque hayas recibido instrucciones de dibujar un objeto concreto, es más beneficioso que copiar. Tener esta libertad, a pesar de que les hemos dicho que dibujen una casa y que saben el número de ventanas, tal, tienen más libertad. Y mejora el dibujo porque se sienten más absorbidos los niños. Hemos utilizado nuestras propias mediciones. Ya ha habido algunos estudios que demuestran que cuando estamos involucrados en actividades que requieren ciertas habilidades, la cuestión de la absorción, entramos en una especie de fluidez, algo que también se produce en el caso de los niños. Para medir la absorción, una vez los niños han terminado de dibujar, les preguntamos: ¿mientras dibujabas te olvidaste de cuando no pudiste ir a jugar con un amigo o seguías pensando en ello? Es decir, le recordamos el elemento y les preguntamos si es cierto que se han olvidado o no. Y lo que descubrimos es que la distracción mejora el estado de ánimo más que la expresión, y que los que están distraídos están más absorbidos por la actividad que los que están en el grupo de expresión. Y al contrario de lo que hubiésemos podido pensar, hay una tendencia en los niños mayores que están más absorbidos por la actividad que los jóvenes, que los más pequeños, que es algo que va en contra de lo que demostraban trabajos anteriores. También analizamos el nivel de disfrute, y la condición de distracción tiene más nivel de disfrute que la condición de expresión. Aquí lo disfruté mucho y aquí lo disfruté. A todos parece que les ha gustado tener la oportunidad de disfrutar del dibujo. A todos les gustó, y en este caso es un poquitín más alto que en la condición expresiva. También planteamos la idea de un mundo imaginario, y cuando los niños están jugando con la imaginación o cuando tienen un amigo imaginario, es positivo para su estado de ánimo, y un dibujo creativo es más beneficioso que crear un dibujo realista. Eso es algo que queríamos analizar. Esto se hizo en el Museo de Niños de Brooklyn, en Nueva York, y también en Manhattan.
y la condición era real. No sé si podéis verlo, esto es un perro que está persiguiendo a este niño. Y tenemos un dibujo que estructuralmente es parecido. Esto es un dragón que está persiguiendo a una bruja. Así que podéis ver que los niños tampoco tienen un talento extraordinario, pero son unos dibujos adorables. Y después practicamos la condición expresiva. Y nos dimos cuenta de que no importa si el contenido es real o imaginario. Lo más importante es que les distraiga. Eso es lo que marca la diferencia, y lo real o lo imaginario sí que tuvo un efecto positivo en el estado de ánimo, y encontramos más beneficios en los niños más pequeños que en los niños mayores. Esto se repite. Por último, queríamos ver qué es lo que los niños dibujan de manera espontánea, si no les damos ningún tipo de instrucción sobre lo que tienen que dibujar. El diseño de este estudio es muy parecido. Después de la inducción de estado de ánimo, les decimos que dibujen lo que quieran, y les hacemos preguntas sobre la experiencia del dibujo. ¿Por qué has dibujado esto? Y vemos cómo está relacionado con el contenido. Lo que vimos es que los niños dibujan cosas que les gusta hacer. Le preguntamos, ¿qué has dibujado? Pues es que me gustan mucho los parques de atracciones. Aquí vemos también un dibujo que está relacionado con la autoeficacia. Dibujan cosas que se les da bien. Se me da bien dibujar flores y árboles. Y había otros niños que dibujaban cosas que eran importantes para ellos. Esto es un día feliz. Son mamá, papá, mis 2 hermanas y yo. Y este niño dibujó a su familia, esta niña. Y vimos, esto es un poco diferente. Time 1, tiempo 1, es antes de la inducción del estado de ánimo. Incluso cuando están dibujando cosas espontáneamente, su estado de ánimo mejora, y vemos que los resultados son más fuertes en los niños pequeños. La mejora del estado de ánimo en niños más pequeños es mayor. También estudiamos la estrategia que estaban utilizando los niños, qué estaban pensando los niños durante la inducción al estado de ánimo, qué estaban dibujando y cómo ambos estaban relacionados. Y nos dimos cuenta de que los niños utilizan el dibujo como una forma de distracción, que yo creo que es algo que tiene sentido, teniendo en cuenta los estudios que hay y la forma en la que regulan los niños las emociones. Muy pocos los utilizan para expresar sus emociones. Estudiamos también el contenido de los dibujos. Y vimos que había diferentes contenidos según la edad. Muchos dibujan cosas que disfrutan, actividades de las que disfrutan, los niños más pequeños, y los niños más mayores suelen dibujar cosas que han visto, cosas que les rodean. Vine andando al museo y vi que había unas flores, vi un cuadro de algo, y dibujan cosas que existen en el mundo que les rodean y que han visto. Y por último, les preguntamos a los niños sobre sus pensamientos mientras dibujaban. Les preguntamos al final para que reflexionasen en lo que estaban pensando mientras dibujaban. Y la respuesta era que la mitad estaban centrados en sus dibujos. Un niño de 7 años dijo que estaba centrado en los colores, uno de 10 pensaba en lo que iba a añadir al dibujo, y el 26% estaban centrados en cosas que les distraen y que no están relacionadas con el dibujo. Uno de 8 años respondió que pensaba en animales, y otro de 11 pensaba en jugar con sus amigos. Así que utilizan también el dibujo como una forma de distracción. Para concluir, este estudio demuestra que el dibujo es efectivo. Aunque sea una única sesión, mejora el estado de ánimo, y parece que cuando creas tu propia imagen es mejor que copiar. Tener estabilidad para crear tu propio objeto, tu propio dibujo, parece que está relacionado con la absorción, con el estar absorto, está relacionado con el nivel en el que están absortos en la actividad, y no importa, es independiente que estés dibujando algo imaginario o no, eso no tiene importancia. Lo que hay que hacer es dibujarles algo, que dibujen algo espontáneo. Hay diferencias, no obstante, entre lo que dibujan dependiendo de las edades. Los niños más pequeños dibujan cosas que les gustan, que disfrutan, y los niños menos dibujan cosas que disfrutan, y los mayores cosas que han observado a su alrededor. Estos son algunos de los sitios en los que he trabajado, que han abierto sus puertas para permitirme trabajar con ellos. Muchas gracias.
have a timer? Could I potentially also... It's fine. I'm not sure of it. Would it start if I do? This doesn't do anything if I click. Oh, there it is. Ooh, then it went too far. And now it's back again. Let's see. A ver, creo que ya se ve. Perfecto. Hemos oído hablar mucho de los beneficios de crear arte y yo voy a intentar convenceros de los beneficios de observar arte. Solo de eso, como resulta beneficioso ser el público, no hacer algo de forma activa, sino estar involucrado pasivamente con el arte. No voy a empezar hablando de arte, no obstante. No tenía un vídeo de suficiente calidad para enseñároslo, pero Rineke Dijkstra es una instalación de vídeo de Rineke Dijkstra, de unos escolares que están observando este cuadro de Picasso. Y están intentando entender qué pasa en el cuadro. Y en el vídeo lo que vemos es cómo a estos niños se les ocurren un montón de ideas sobre qué es lo que está sucediendo en el cuadro. Algunos dicen, pues puede ser que esté llorando porque ha hecho algo malo, o me da la sensación de que le va a pasar algo malo. Y mi favorito es uno que dijo, quizás esté llorando porque está contenta porque le han comprado un coche de carreras. Estos son el tipo de respuestas que se les ocurren a los niños que a mí nunca se me hubiese ocurrido. Está llorando de felicidad. ¿Podría ser un fantasma? Si podéis ver este vídeo, lo recomiendo. Y también lo utilizo porque es un buen ejemplo de lo que pasa cuando vamos a un museo y cuando observamos una obra de arte. Vemos este Picasso y pensamos, ¿pero qué pasa en este cuadro? ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Qué le está sucediendo? Piensas en todo eso. Así que, bueno, esto coincide un poco con lo que dijo Pablo ayer, con esta idea de la conversación que se crea entre el espectador y el arte. Están involucradas las emociones, evidentemente porque la mujer del cuadro está llorando. Y también esto aparece en todos los modelos que tenemos. Aquí están las emociones. En de Lieder et al., en Chatiri Batanian, en el modelo de Pelowski et al., el modelo de Pablo de ayer. Las emociones son algo fundamental que están sucediendo, pero al pensar en las emociones cotidianas, en las emociones del día a día, no piensas en el arte. En lo que pensamos es en cómo compartimos las emociones. Lloramos juntos, nos sorprendemos juntos y estamos contentos juntos. Cuando nos tomamos una copa, cuando gana nuestro equipo de fútbol favorito, pues todos compartimos estas emociones. Y pensábamos, ¿podría suceder lo mismo con el arte? Si estar involucrado por el arte es tener una conversación, quizás todos compartamos la misma emoción cuando observamos el arte. Y esta es la base del primer estudio. Este es el artista, que los artistas suelen expresar un sentimiento, una emoción, que probablemente no sea fácil de expresar en palabras, pero lo puedes expresar a través de otros ejercicios artísticos. El artista expresa algo y el espectador recibe el mensaje. Y nosotros lo que planteamos es, si es una forma de compartir las emociones, una forma de interacción, el artista no solo está comunicando algo al espectador. El espectador tiene una actuación activa con la pieza artística. En el estudio lo que hicimos, nos unimos con el programa de arte de la Universidad de Florida State. Los artistas con los que trabajábamos hacían instalaciones, así que estábamos trabajando con diferentes instalaciones y una vez que acabaron sus obras les preguntamos ¿cómo sentís? Teníamos una lista muy larga de emociones y fueron puntuando cómo se sentían. Y les preguntamos ¿qué emociones queréis que sienta el espectador, la gente que está observando vuestra obra de arte? En el segundo paso trajimos a los espectadores y les preguntamos lo mismo.
les preguntamos qué sientes al observar la obra y qué crees que el artista quería que sintieses. Y descubrimos algo muy interesante, que los artistas y los espectadores comparten las emociones de manera espontánea, incluso emociones que el artista no quería necesariamente expresar a través de la obra o que no quería comunicar. Vimos esto es cómo se siente cómo se sentía el artista, y el espectador se sentía de una forma bastante parecida. También nos dimos cuenta de que la gente que sentía la obra sentía más las emociones que el artista quería expresar que otras personas que no lo sentían tanto. Teníamos varias piezas, la 1, la 2, la 1, la 2 y la 3. Seleccionábamos un poco lo que queríamos que sintiese, y algunas veces no funcionaba, pero otras sí, otras funcionaban muy bien. Y esto fue muy interesante, porque si haces una obra y quieres que el espectador haga algo, sienta algo, y no sucede, esto te indica algo. Y los artistas suelen ser muy efectivos a la hora de conseguir transmitir sus emociones. Aquí vemos la teoría de la detección de señales. Esto es como la capacidad que tenemos para detectar diferentes señales. Y la gente se le suele dar muy bien identificar las emociones que quiere representar el artista. Esto es muy interesante. Incluso en la obra 3, que no llegaron a sentir lo que el artista quería transmitir, pero no se les daba mal identificar lo que el artista quería que sintiesen, aunque ellos no lo sintiesen. Y esto es muy interesante para mí, porque si observas una obra de arte piensas, ¿qué está pensando el artista? ¿Qué está intentando hacerme sentir? ¿Qué quiere expresar? Pues normalmente si lo adivino, no suelo pensar, he acertado seguro, pero bueno, probablemente lo haya hecho porque a la gente se le da bastante bien identificar las señales. Así que intentamos también hacer esto con más calidad, entre comillas. Estos son estudiantes en Florida. También lo hicimos en la Bienal en Viena, en Venecia. Trabajamos con los artistas. Llegamos un poco tarde porque estaba ya todo colocado. Este es el pabellón italiano. Y lo que hicieron, tenían una idea muy específica sobre lo que querían hacer en el pabellón, e introdujeron a los artistas para que lo hiciesen. Los artistas lo intentaron hacer. Nosotros pasamos del catálogo a intentar adivinar qué es lo que quería hacer el artista. Esta es la distribución esquemática del pabellón. Esta es la obra 1. Esta es una foto de la obra 1, que es un poco espeluznante. Era muy oscuro. Y básicamente estos cuerpos están colocados aquí en esta zona. Después los pasamos a este área como de burbujas, y después estaban colgados al final, como veis aquí en la foto. En la segunda habitación, en la segunda sala, en el suelo, había varias piezas. Había también una instalación de vídeo, y ese es el aspecto que tenía. Era un juego, unos niños jugando a un juego de tarot y haciendo varias interpretaciones. Y después, en la última sala, esta es la instalación más grande, había unos escalones que había que subir y te encontrabas con esto. La foto no es muy buena porque costaba bastante sacar las fotos porque era muy oscuro, y era un estanque. Era un estanque que reflejaba la estructura del techo. Aquí no se ve muy bien. Yo creo que la parte del fondo está aquí. El agua se reflejaba, así que es un poco complicado verlo. Los cuerpos tenían que tener miedo, esa era la idea, porque era un poco espeluznante, es lógico. Misticismo, reverencia. En el siguiente, en el vídeo con los niños, pues tenían que sentirse empoderados, tener conciencia del yo. Y en la última era melancolía, calma, vértigo. Vértigo porque no sabes muy bien dónde estás en el espacio, si estás arriba, si estás abajo. Estos son los resultados que obtuvimos de lo que supuestamente había que sentir. Y los resultados finales
de los espectadores sí que sentían las emociones que los artistas querían transmitir. Esto funciona muy bien en la obra 1, no tan bien en la obra 2 y muy bien en la obra 3. O sea que incluso a nivel profesional no es fácil tampoco conseguir que la gente sienta algo. Y a la gente se le dio muy bien otra vez adivinar lo que el artista quería transmitir. Así que, bueno, podemos deducir que ver arte es una experiencia emocional. Es como si estuviésemos tratando con otra persona, aunque no haya una persona delante. Es un resto de lo que alguien ha creado. Nos afecta emocionalmente, nos puede hacer más empáticos, nos puede hacer más sociales, actuar de forma diferente en nuestra vida normal que si no estuviésemos involucrados con el arte. Esa es una propuesta de Olafur Eliasson. El arte tiene un potencial increíble para ampliar la interconectividad, para conectar a la gente, para llegar a la gente, para tocarles y para aumentar la empatía y la compasión. Este año, un estudio de Sue, Conrad y Goldstein hicieron un muestreo en Estados Unidos, hicieron 5 encuestas nacionales con diferentes muestras representativas de norteamericanos. Les preguntamos las actividades artísticas y actividades sociales. Y también plantearon esta pregunta: ¿nos hace seres más sociales? Sí. El arte puede hacer que nos involucremos más en actividades sociales. Y para mí lo más interesante es que incluso más que realizar tareas artísticas. Y lo que descubrieron es que observar el arte, solo mirarlo, solo ser público, hace que la gente esté más dispuesta a desarrollar actividades sociales. Y descubrieron también el mismo patrón 6 años después. Es decir, que no se trata solamente de dibujar, que el efecto es probablemente más a corto plazo. También puede predecir cómo vas a actuar 6 años después. Y ser el público, solo consumir el arte, solo ser el espectador, puede fomentar este efecto positivo a la hora de hacerte un ser más social, más que tocar un instrumento o pintar. Cuando los efectos, también vimos algunos efectos negativos, pero en general era el consumo de arte lo que hacía que la gente fuese más proclive a ser positivo socialmente. Hemos hecho otro estudio este verano en el Museo de Dom en Viena. Este museo es un museo muy interesante porque está cerca de la catedral, una catedral que está en mitad de la ciudad, y tiene una colección de arte. Es arte religioso, arte cristiano. Y también tiene la colección de Otto Mauer. Otto Mauer es una persona muy, muy interesante porque, por un lado, era el párroco de la catedral y, por otro lado, comenzó la galería más importante de arte contemporáneo en Viena en los 50. Así que hay una combinación entre una colección muy clásica y una colección muy, muy contemporánea. Y acaban de reformar el museo, han tenido una nueva exposición. Siempre intentan combinar las dos colecciones con temas solapados. Y en la exposición en la que trabajamos, que se llama Zeig mich deine Wunde, que quiere decir enséñame tu herida. Y aquí podéis ver de una forma muy literal una herida en un pie, pero también pueden ser heridas del alma. Había un vídeo de Erkan Otgen, Wonderland, y lo que hacían era utilizar su cuerpo. Hablaban, entre comillas, de sus experiencias durante la guerra. Así que era una exposición dura, mucha vulnerabilidad, las heridas que tenemos físicas o metafóricas. Y había arte contemporáneo y arte más clásico, como este de aquí, arte religioso, cristiano.
Y en este caso utilizamos el mismo paradigma que antes, lo utilizamos con los comisarios. Es decir, ¿qué es lo que querían los comisarios que sintiese el público? Porque es posible que pienses en una cosa para una exposición y para otra hay una interpretación diferente. Cuando un comisario prepara una exposición, piensa en un tema global, qué es lo que quiero expresar con esta combinación de obras. Y quizás pensamos, bueno, quizás esta combinación también funcione. No se trata solamente de lo que quiere expresar el artista, sino funciona también como una historia global. ¿Pueden los comisarios, uniendo determinadas piezas, influenciar en lo que la gente siente, influir en lo que la gente siente? Hicimos 2 estudios. Hicimos un estudio clásico del antes y después, que es muy parecido a lo que acabamos de ver. Y bueno, cogimos a la gente, les dimos un cuestionario, les metimos en la exposición, les dimos otro cuestionario al terminar y vimos si habían cambiado antes y después de ver la exposición. El segundo grupo, utilizamos muestreo de la experiencia. Esto tiene que ver más con la cotidianidad. Cuando tienes, por ejemplo, una aplicación en el móvil y te manda un mensaje y tienes que rellenar el cuestionario. Y la gente rellenaba el cuestionario una vez al día y el cuestionario pues había preguntas como ¿cómo te sientes? ¿Has ayudado a alguien hoy? Este tipo de preguntas. Hicieron esto durante una semana y después, durante 5 días, los 5 días siguientes, podían visitar el museo cuando quisiesen. Y esto lo hicieron una semana después. Y esto es muy interesante, porque el arte no tiene solamente el efecto que observas el arte y pasa algo y luego desaparece. No, quizás hay algo que observas el arte y quizás te ayude durante tu vida cotidiana cuando no estás mirando la obra de arte. Tenemos los datos de julio, el estudio es de julio, así que no puedo daros los resultados del muestreo porque todavía no los tenemos. Pero Kacinen es la que es la responsable. Y estos los hemos analizado la semana pasada muy rápido y los resultados que tenemos son muy preliminares. Porque no me ha dado tiempo a analizarlo todo. Lo que descubrimos es que las personas sentían emociones, las que el comisario esperaba. No funciona solamente al nivel del artista, sino también el comisario puede hacer que las personas sienten algo. Y las personas fueron buenas a la hora de adivinar la intención del comisario o comisaria. Lo que vimos es que con esta exposición las personas se sienten no solo menos xenofóbicas, sino también más prosociales. Las personas no se consideraban como más empáticos o prosociales. Después les hicimos unas tareas de comportamiento, en la que tenían que dividirse y imitar a otra persona, que es un modo de conseguir distintos tipos de protagonismo. Y simplemente estoy resumiendo lo que hemos hecho hasta ahora. Y esta es una línea de investigación hacia el futuro, porque uno de mis colegas ha obtenido una dotación dentro del programa Horizon 2020. Este es mi colega, y la dotación es de la Unión Europea sobre la transformación de la sociedad a través del arte. Si el arte puede hacernos más sociables, si puede ayudar a la integración social, si puede hacer todas estas cosas. Y estamos trabajando con muchas otras personas, con las escuelas de arte. En Berlín es muy interesante. Cada año el Instituto de Arte tiene un grupo de estudiantes, artistas que han emigrado a Alemania y ahora están estudiando allí. Así que estamos contratando a personas. Si están interesados en este tema, en un curso de posgraduado, estamos buscando a personas para el año que viene. Y sencillamente quisiera agradecerles por su atención y reconocer a todos los organizadores, a ustedes. I don't know. Yeah. It's your name. Oh. Bueno, pues vamos a ver. Ok.
Si la distracción mejora el estado If de ánimo distraction improves de the un niño mood con of a más child expresión, more than ¿sería igual de expression, útil would usar it otras be técnicas para as useful sacarles to de un use estado other negativo como el techniques deporte, la to, música, el for juego? example, sports, music, games? Would it have the same impact? I just want to make sure I get the question. So in distraction with other activities. So I haven't looked at that with children. I have looked at it with adults, looking at other, for example, games and other activities, writing as well. And I found that drawing is actually more beneficial when used as a form of distraction than other non-drawing distraction tasks. But I don't necessarily know whether that's true for children. But I think it's important that they do something that they enjoy, and that could be, playing games or sports that could also be beneficial. Thank you. Vamos allá. The next one. Uy, ¿con la primera? Yeah. First question. That's better. Is for you. Yeah. Aunque conocer la emoción del Even though artista to al crear su get obra to te know the acerca más artist al emotion artista, when making the hay muchos work of art, artistas it que no closes you quieren to aportar the work. información There are some añadida artists de that sus do obras not want to add precisamente this information para que el about their espectador artworks active sus so propias that the emociones. audience may ¿Qué opinas? activate their own emotions. What do you think? Yeah, exactly. So this is something that, of course, not always the artist wants to necessarily make people feel things. There's also especially conceptual art that is way more on a thinking level. What I found very interesting is that when we actually could ask the artist, how did you feel when making it, that these feelings were still coming across. So there was this spontaneous emotion sharing, what also happens if you're with people and they're laughing, so you laugh, and this thing was also happening with the arts, even emotions that the artist didn't necessarily want to get across, got across. And I think this could potentially also happen with artworks where people don't necessarily want to say something, but still you just inherently pick up on it. But there could also be artworks that just don't feel anything. So quite funny, in the two studies we did, we had 3 artworks, and it was basically working in 2 of the cases, and in one of the cases it was not. With the time pavilion, we don't know if the artist wanted to make people feel something. In the other one, that was kind of the assignment. There's other works of art, like minimalism or so, that might not have this emotional experience. Okay. Muy bien. Supongo que es para Jennifer. Jennifer, is for you. This question is for Jennifer. Distraction improves negative emotional moods or only moves them around without managing them? Y hay otra pregunta relacionada. And there's another related El question. dibujo como herramienta de Drawing distracción, as a distraction ¿se tool, diferencia de otras actividades is it different como from jugar, other activities incluso con el móvil, as playing, cocinar, for example, with the deporte, leer? smartphone, Esta ya la respondió cooking, the sports? Well, I think you had already responded to the second one. Let us go. Interesting question, though. So are we just moving? I don't know the answer to that question. I think it's a very interesting potential avenue for future research, is to look at, maybe over time, is it helping them learn strategies to regulate their emotions? I don't know the answer, but I thank that person for a very interesting research question to explore. Yeah. ¿Alguien tiene la respuesta a esta pregunta? Si alguien la tiene. Does anybody have an answer to this question? Raise your hand. How can we explain that people might be more pro-social for looking at art more than producing art? ¿En qué condiciones se dio el And estudio? in what conditions ¿Cómo this se midieron study los took place, resultados? and how did you measure the results? The study, the study that I didn't talk about the design, the pro-sociality study by Xu, Conrath, and Goldstein, that was just big national survey. So it was a really long questionnaire. So so it was 4 different ones where they sampled like 300 people per survey and they asked them about a lot of things. These others just picked these surveys because they also included arts questions. So they asked them about pro-sociality behaviors, but also like a lot of other things. So that's kind of, I guess that people just get the survey sent at home and they do it because they also do it over a long time. This is why they can also look at the effects for 6 years later. The other question is something that people immediately asked me in the beginning, where it's like, how can it be that looking at art makes you more pro-social than making art? And for me, actually, this makes a lot of sense, but I understand that for a lot of people it doesn't. So I would explain it in this way, that when you're making art, what you're doing is looking inside.
You're reflecting on yourself, your own emotions, and that's what you're focused on. When you're looking at art, you're focused outside. You're thinking about what is the other person thinking, what is the other person doing, what the other person wants to do. And so I think looking at art is a way more social process than making art. Making art is a lot more individual, a lot more self-focused. And I think this is probably why you find strong effects on pro-sociality for the looking, because the looking is a social activity, the making can be. Of course, you can make art with other people. We did yesterday. It was really fun. So it can be a social activity, but it doesn't have to be. Well, the looking is inherently a social component, and this is why I think that's the one that's helping. Thank you. Jennifer. ¿No encuentras Jennifer, don't you think it's contradictory that we talk about creativity in arts and then in the schools we all learn to draw the same since we're very small, killing creativity of all of us and just awarding copies instead of creation? I mean, that's an excellent question too, because you find that, very young children are very creative, and they draw purple skies and green suns, and then, when we shift to about 8 years, children really of age are really, they want to get it right, and we have a focus on, I need to draw it perfectly as it is represented in the world. And you could say, it is stifling creativity, besides even just removing the arts from our schools, where children have this focus on it has to be right. And that's also children becoming more self-critical, and maybe even stop drawing. So yes, it's not necessarily a good thing, but maybe encouraging children to be creative and to draw and to use any color they would like, that they don't necessarily have to represent representational things, maybe drawing things that are abstractly or thinking things from a different angle might be a good tool. Yeah, so I would actually tag on that, because what we saw in a lot of other talks is that creativity is not just original, but it's also task appropriate. And for it to be task appropriate, you need to know what happens. The sky is blue, the sun is yellow, and then it has to fit. So it's, in a way, they're maybe losing some of their originality, but they're improving in the other part of the creativity. And this is, if you focus on one, you might lose the other, but you kind of need both potentially. That's a good point. Vale, una más. ¿Nos da tiempo, no? ¿Vamos bien? Do we have time for one more question? Yes. Hola, Eva. Hi, Eva. Has comentado que You said that observing and consuming art fosters emotional intelligence and to be social as much as doing art yourself. How can we foster our creativity? I would go back to the very first artwork that I showed you, because this is, in a way, for me, the kids come up with such creative things. The sports car, I would never think about that looking at this Picasso. And I do think this is, in a way, trying to interpret art and trying to guess what the people are saying or engaging with the artwork is a kind of creative thing. Because it's also not just thinking about what did they want to say, but also what does this mean to me? And what does it remind me of? And this woman is crying, I cried before. And so I think it could be a quite creative thing. And then especially nowadays when it's not that recent, but with participatory artworks or other things where you really have to engage in things, going to the museum can actually be a super creative experience, because I don't play any musical instrument, and yesterday we had to record a song. I cannot even read notes, but it was really fun to be, just to do something random, something creative. It didn't sound good, but it was still nice. And it felt really creative, and it felt really energized. And this can also happen when you look at other artworks, especially in the museum, I think, nowadays. So theater and stuff can also sometimes be interactive. But I always think the museum or visual art is a bit more free in a way, because you can decide to leave or not leave. You can decide where you go. And this is, there's some theater plays, of course, that work like that. But performance art tends to be more like you sit there for the time that it takes, and that's what you do. Y la última, ¿podría ser que el And the modelo last de question, dibujo distracción would it be es más possible beneficioso that the para el drawing niño o la model niña based on distraction is more porque no beneficial requiere una for habilidad children concreta? because it doesn't require a specific skill? Is this related to having skills or not, for drawing? Or
related to having skills. So I've done, most of my work has actually been with adults, and I have found that it is overwhelmingly beneficial for adults, using it as a form of distraction for a single session, and actually over time. So I've shown over several days and a month that using drawing as a kind of way to feel better about your everyday life is beneficial. Yeah, so you don't need to be talented. You all can draw and doodle and feel better. Muy bien, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, tenemos un par de If you minutos. have Si no lo habéis podido any hacer other question, por la aplicación, we have a couple ¿no? of ¿Todo minutes bien? if it's Vale, not in the muchas application. gracias. Okay, thank you very much for your Thank you. attention.